Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro Fernández, yo soy el director de la escuela Lupo Design. Actualmente estamos ofreciendo diplomados de diseño automotriz y también estamos gestionando proyectos de movilidad sostenible, sobre todo en la parte de desarrollo de producto. Mm, y bueno, pues primero que todo les quiero decir que muchas gracias para todos los que están aquí participando y pues para Felipe Rojas Rotero. El Felipe pues fue egresado de la escuela y pues actualmente se encuentra en Alemania. Entonces pues lo tenemos aquí invitado. Entonces vamos a comenzar rápidamente porque pues allá ya es un poquito de noche. Entonces más bien yo le cedo la palabra a Felipe para que Felipe tenga la amabilidad pues de presentarse y comenzar con la entrevista. Entonces vuelvo y recuerdo, siéntanse libres en preguntar, siéntanse libres en aprovechar este tiempo y bueno, mil gracias a Felipe pues por su tiempo pues para Lupo Design. Nada, Alejo, muchas gracias también por la invitación. Pues es una alegría pues poder compartir un poco de la experiencia que he tenido desde que hice el diplomado en Lupo Design. Y pues nada, soy Felipe Rojas, soy estudiante de diseño industrial de la Universidad Nacional, aún no me he graduado, estoy en los últimos semestres. Hice un diplomado en Lupo Design, creo que en el 2018, si no me equivoco, donde pues estaba explorando la orientación que quería hacer en cuanto a diseño, que era la parte de autos. Cuando estaba en la universidad empecé a bocetar, estuvo chévere la vuelta con los autos, dije como, bueno, vamos a ver si realmente esto es lo que quiero. Entonces pues hice el diplomado con Alejo, le contacté, hablamos ahí un rato, le comenté pues cuáles eran mis expectativas en cuanto al diseño automotriz y pues nada, me metí de una con el diplomado y pues salí súper contento, súper convencido de que era lo que quería hacer. Y pues ya, ¿qué más? Llevo aquí en Alemania desde el año pasado, más o menos en julio, y estoy acá estudiando en una ciudad que se llama Magdeburg, que es cerca de Berlín, a la izquierda de Berlín, y ya he realizado cerca de 3 proyectos de diseño de autos. Y pues nada, espero poder ayudarles con alguna información. Si tienen preguntas, las comentan y espero poder ayudarles. Sí, pues muchas gracias por la invitación otra vez. No, pues gracias Felipe. Entonces, pues ya la palabra es suya. Entonces, pues si quiere, pues comencemos lo que haya preparado. Entonces, Pues bueno, entonces desde que estoy en la Nacional estuve haciendo unos diferentes proyectos. Como les comenté, tan solo hice unos pequeños dibujos que eran sketches, que era bitácora. Después de eso les quiero mostrar pues lo que se realizó en el diplomado de 2018, que fue la primera exploración formal como tal que hice en cuanto a diseño automotriz. Este simplemente fue un diseño sin vincularlo a ninguna marca, solamente fue una exploración en cuanto a si realmente sé lo que quería hacer. Y se realizó pues los 3 módulos que creo que ya Alejo les podré explicar más adelante en cuanto a pues, lo que compete en el diplomado, donde se hacía la parte de bocetación, primero análoga, después lo que era bocetación digital, que digamos yo desde que empecé lo que era la universidad, siempre me gustó mucho, o sea, se me facilitó mucho lo que era la parte de dibujo. Desde el inicio me gustaba mucho, mucho dibujar. Y después de eso, pues empecé a manejar programas de Photoshop, Illustrator, todo lo que eran las partes de software, pues especializado en diseño, en la parte de diseño, y empecé a explorar simplemente cómo salen las formas y los dibujos que hacía. Entonces aquí es un poco de lo que se realizó en el diplomado. Esta fue una vista superior en cuanto al proyecto, simplemente era probando diferentes composiciones también en cuanto a o sea, como comprender no solamente lo que era la forma del auto, sino también entender la herramienta que se quiere utilizar para poder expresar la idea. Y pues digamos, en este diplomado también se usó lo que eran tarjetas digitalizadoras. Eso facilita muchísimo el proceso para dibujar, ayuda muchísimo en cuanto a la facilidad de manejar el software. Bueno, acá fueron lo que dan exploraciones en cuanto a diferentes propuestas. Simplemente el diplomado era una forma de probar e intentar otra vez con ayuda. Le doy también el feedback para mirar qué servía y qué no servía, o qué me gustaba, qué no me gustaba. Superiores, posteriores, frontales, laterales, en perspectiva. También se tenía pues obviamente todo lo que da la teoría de cómo se debe realizar lo que es la perspectiva de autos y el diseño de composición. Y este fue la lateral, que digamos yo estuve súper contento, y si no estoy mal hice como 3 variables al inicio de esta ilustración. Y pues nada, chicos, o sea, digamos que obviamente esto nace de un gusto propio que uno tiene,
pero uno tiene que meterle como la pasión a la vuelta, o sea, uno tiene que estar realmente comprometido en exigirse uno de más. Yo con esto le metía 2, 3 días así de una, dibujando sin ningún problema, me la gozaba, iba a la clase con Alejo, mira, me decía que tocaba arreglar, yo otra vez me volvía y seguía trabajando. Y pues nada, este fue el resultado de la parte de diseño de ilustración que salió, y aquí les quiero mostrar lo que era ya la parte de modelado 3D. Yo, digamos, en cuanto a mis competencias, yo no me siento no me sentía muy fuerte en cuanto a lo que era el modelado 3D, pero pues simplemente con la exploración, el intentar, o sea, la peor vuelta es la que no se hace, entonces simplemente pues empecé a modelar el auto, le metí el tiempo, la ficha y salió ese resultado que pues la verdad yo quedé muy contento en esa época. Era el primer auto que hacía en cuanto a modelado 3D y como ya con un tiempo muy alto en cuanto a lo que le dediqué al auto y quedé muy contento. Habíamos manejado, si no me equivoco, Rhinoceros y Keyshot 5, que son programas fáciles de entender, o sea, fáciles de la interfaz y de la interfaz y como el proceso para modelarlos. Y pues este fue el resultado final. Y simplemente fue un diseño de un auto que es sin marca, o sea, sin relación a ninguna marca, un diseño de auto deportivo. Y simplemente lo que les comentaba es simplemente gozarse el proceso, mirar qué es lo que le gusta a uno, mirar, probar cosas, materiales, colores, formas, lo que sea. Obviamente aquí entra lo que es la prueba y el error. Al inicio, obviamente, digamos que el diseño automotriz es un poco frustrante al inicio, por lo que es muy duro y muy competitivo, pero todo es parte, o sea, todo es parte del proceso, o sea, uno siempre tiene que cometer ciertos errores para poder aprender de ellos y mejorar. Entonces, pues nada, aquí fue un orden de interiores, exteriores, lo que son materiales y listo. Y ahora pues les quiero mostrar un poco de lo que ya he hecho aquí en Alemania. Bueno, pues primero les cuento un poquito cómo logré llegar aquí a Alemania, que creo que es algo que muchas personas no tienen muy claro, o pues tienen muchos vacíos en este aspecto. Cuando estaba en la Nacional, hice unos proyectos, me interesó la parte de dibujo de autos y dije, bueno, listo, entonces, ¿qué países son los más fuertes en cuanto a diseño automotriz? Entonces exploré un poco en Internet. El Internet es la mejor herramienta que tienen ustedes, o sea, que tenemos, porque pues yo también la uso todo el tiempo. Esa es la mejor herramienta para contactar, para explorar, para conocer, para mirar si sí o si no, para encontrar universidades, países, información sobre lo que ustedes quieran. Yo creo que me gasté por ahí unos 3, 4 meses solamente buscando qué países eran los que mejor me servían a mí, qué requerimientos o qué cosas pedían. Al final pues, resultó que era Alemania e Italia. Entonces yo dije como, bueno, Italia es chévere, toda la parte de lo que es el diseño exterior, pero me llamaba mucho más la atención Alemania, también por la parte tecnológica, que tienen este factor también tecnológico muy de lado. Obviamente también lo maneja Italia, pero como que me sentía mucho más vinculado a Alemania que a Italia. Entonces dije, listo, Alemania. Entonces aquí, ¿qué implica? Implica pues aprender alemán. Entonces, listo, el alemán. Entonces, ¿cómo sería o sea, qué me tocaría hacer para poder aprender alemán? Entonces empecé a lo que era a simplemente estudiar el alemán mientras hacía mi universidad. Obviamente esto implicaba mucho más tiempo pues propio mío, exigencia, pero pues todo era por este plan de vida que tenía pues pensado para mí en el futuro. Entonces empecé a estudiar alemán, hice unos cuantos tiempos, unos cursos. Por medio del internet contacté a muchísimas universidades diciéndoles, oigan, soy estudiante de la Nacional de aquí de Colombia, he hecho esto y esto y esto. Les mandaba mis 3 bocetos, pues que era lo mejor que tenía el trabajo en esa época, y les decía, ¿qué creen? O sea, puede que sea posible hacer el intercambio, puede que no, ¿qué me recomiendan que haga? ¿En qué puedo mejorar? Todo siempre, pues obviamente siendo muy amable, siempre siendo muy amable y respetuoso, y siendo también como pidiéndole de manera de favor, porque de todos modos esto implica el tiempo de la otra persona que esté en la universidad ya. Entonces yo creo que contacté unas 40, 50 universidades de pronto de Alemania que yo consideraba que eran de mi interés, y esas solamente 3 o 4 me respondían. Eso siempre, siempre pasa, o sea, eso es persistir y persistir y persistir y persistir hasta que sale alguna ventanita, o sea, sale la luz al final del túnel, siempre, siempre, siempre. Es complicado, algunas veces es muy frustrante, pues por lo que no te responden o te dicen siempre que no, que no, que no, pero siempre, si uno sigue insistiendo y tocando puertas, al final siempre sale.
Entonces, bueno, este fue el proyecto que realicé el semestre pasado aquí en Alemania. Lo hice con un profesor que me está aquí colaborando, que es el especializado en diseño de autos en la universidad. La idea era, este ya era un proyecto como tal, diseño automotor de la universidad, o sea, este ya está vinculado a ese contexto de diseño automotriz. Y pues se hizo el caso de ejemplo que era Volkswagen, simplemente en cuanto a caso de estudio. La propuesta es diseñar un vehículo en cuanto a qué será la movilidad en el futuro. Entonces, pues lista la pregunta. Y aquí, digamos, algo que me parece que es muy chévere, que pues no sé cómo lo ve Alejo, es que aquí el estudio en Europa, o en Alemania más que todo, por lo que he vivido, es que le dan a uno mucha libertad en cuanto a lo que uno quiere hacer. Entonces, por ejemplo, en Colombia son un poco más, em, digamos que teóricos en cuanto a las ideas que uno tiene, un poco más cerrados, diría yo. Y aquí en Alemania le dejan a uno ser un poco más libre, pero siempre argumentando lo que uno va a hacer. Entonces yo propuse al inicio este vehículo, que obviamente es una idea muy loca, parece que fue ciencia ficción, pero a medida que buscaba información, la gente lo veía mucho más, el profesor lo veía mucho más real y me decía, listo, está bien, pero quiero que encuentre el sustento de lo que está diciendo. Entonces, bueno, aquí simplemente es un caso de estudio donde yo quería cambiar el paradigma del diseño de autos. Bueno, aquí lo que era el concepto simplemente era crear un vehículo vivo donde se cambie la forma de ver el producto como un elemento muerto a lo que es un elemento vivo, o sea, como las plantas, compuesto por sistemas neuronales, óseos, y todo ese tipo de estructuras que hacen un organismo vivo. Y quería implementar este concepto en lo que era el vehículo ya como tal. Este fue la primera idea que propuse en el auto. Yo estaba súper contento, o sea, llevamos ya 2 semanas del proyecto y ya estaba súper contento que ya esta iba a ser la forma definitiva y que va, o sea, es el profesor me dijo que está chévere la motivación, pero que tocaba, obviamente, faltaba mucho trabajo. Eso siempre pasa en los proyectos de diseño, que uno al inicio piensa que ya la tiene clara y después es algo totalmente diferente. Entonces, pues nada, esa fue la primera propuesta. Se planteó lo que es un contexto, un usuario específico, unas circunstancias específicas. Digamos que toda esta información que aparece acá, pues yo la buscaba, o sea, buscaba simplemente, o sea, proponía lo que quería hacer, pero tenía una información de soporte detrás que sí tenía sustento real, o sea, en cuanto a la gente, a los futurólogos que decían cómo vamos a vivir en el futuro, en cuanto a expertos en el tema de tecnología que decían que no, el humano en el futuro va a tener implantes cibernéticos que le va a permitir hacer esto y esto y esto. Entonces, digamos que eso se valora mucho aquí en Alemania, o sea, a los alemanes les gusta mucho ese aspecto de, o sea, es chévere tu imaginación, pero una imaginación argumentada. Sí, una locura argumentada, como decía aquí uno de los compañeros. Entonces, pues nada, esto era lo que era el contexto. Se hizo un storyboard en cuanto a vender la historia de lo que proponía el vehículo. Y pues nada, aquí fue lo que se desarrolló la historia, que ciudades orbitales, en cuanto a gente que iba al espacio y volvía, que lo estamos viendo un poco ahorita con lo que es Elon Musk y todo lo que es cohetes reutilizables y viajar al espacio, volver a la órbita en vez de aviones y todas estas súper interesantes propuestas. Esta fue la primera exploración formal que hice. Obviamente, y digamos que en la parte de diseño, siempre en cualquier proyecto está lo que es el mood board, las imágenes de referencia, en las cuales tú te basas para poder crear como una imagen en todo el proyecto, como una especie de sentimiento sí, como de sentimiento que puede plantearse en todo el proyecto. Es la primera exploración formal en cuanto a las formas. Al inicio hay que ser súper loco, o sea, al inicio uno tiene que estar dispuesto a hacer cualquier forma y no cerrarse. Eso es muy importante, o sea, no cerrarse, simplemente eso después va a decantar algo real, pero hay que ser bien volado en las ideas. Aquí fue lo que era, lo que era la ideación de la segunda fase de ideación, donde ya era un poco más aterrizado. Propuse lo que era una estructura ósea del vehículo, donde ya está interconectado con ciertos elementos como el cuerpo humano o las manos de las personas, y ya bueno, que aprecian simplemente la front y la back view. Y aquí un detalle de la estructura de cómo se manejaría lo que era la carrocería. Propuestas aquí, desarrollo de la parte exterior,
Esa fue la primera propuesta. Aquí otra vez el profesor me refutó que estaba chévere, pero que tenía que seguir manejando, explorando las ideas, haciendo variaciones. También, digamos, aquí se manejó lo que es el diseño interior. Y digamos, en esta parte es importante decir que en la parte de diseño automotriz no solamente está la parte del diseño exterior, de la parte externa en la carrocería, que es como lo más famoso, si no me equivoco, en cuanto a los medios que uno ve por Instagram, pero también está, obviamente, color, materiales, diseño interior, que es otro mundo, o sea, es totalmente diferente la parte de diseño interior, es súper diferente y también es súper complejo. Está simplemente lo que es el user experience, cómo la persona vive la experiencia, también lo que está simplemente lo que es el diseño de luces del vehículo. O sea, hay una infinidad de aplicaciones o de especializaciones como trabajo dentro de este campo de diseño de autos como para trabajar pues como diseñador automotriz. No es solamente el exterior como mucha gente cree, sino también hay muchas otras profesiones dentro. Esto con alternativas que se realizaron en cuanto a la propuesta. Esto es simple también variaciones de la estructura ósea que proponía para el vehículo. La propuesta final con un poco más de color, un poco más de movilidad en cuanto a la parte visual. Y bueno, aquí los key sketches, los famosos key sketches en cuanto a los diseños finales. Aquí En qué simplemente, programa vos estás, Felipe? en este simplemente es, o sea, generalmente vos solamente en Photoshop y algunas veces con Adobe Illustrator, pero generalmente solo Photoshop. Yo sé que mucha gente maneja lo que es, ¿cómo se llama este programa que también es para bocetar? Se me olvidó. Bueno, también hay otras variables, Sketchbook, si no me equivoco, que también mucha gente lo usa para bocetar y hacen también unas ilustraciones súper buenas. Pero yo principalmente manejo Photoshop con una tableta digitalizadora, Wacom, Intuos, una Vive, que es la que ahorita manejo, pero o sea, simplemente con Photoshop. Hay programas que son gratuitos para bocetar y para hacer ilustraciones, pero no estoy al tanto de, pues, de cuáles sean los mejores. Y esto ya es la parte de modelado 3D, donde lo hice con un programa que se llama Gravity Sketch. Es un programa muy nuevo, ahorita en el mercado. Lo bueno es que es gratis, al fin es gratis. Para mí fue una explosión en cuanto a cómo se maneja la parte de modelado 3D. Como les comenté, yo hice el modelado 3D primero, el que hice con Lupo Design fue con Rhino que también es muy bueno. Y ahorita estoy trabajando con este que es Gravity Sketch, que es modelado con realidad virtual. Y es como la siguiente fase, creo yo, del modelado virtual, de ver y entender la parte de modelar 3D estando ya dentro del espacio de trabajo. Hice primero una estructura ósea, pues la estructura en alambre, con todo diseño interior, exterior, la propuesta de autos, de luces, y empecé después a manejar lo que eran las capas de la estructura ósea, de las ruedas, del motor, de estos tendones que aparecen alrededor. Y empecé si no estoy mal, me gasté como 2 semanas y media más o menos solamente modelando todos los días. O sea, me levantaba a las 9 de la mañana y me acostaba a las 12 todo el día modelando en el programa, pero pues al final es súper placentero ver el resultado final. Aquí fue unas pocas de las alternativas y este fue el resultado final. Bueno, en esta época, lamentablemente, Daft Punk se separó, entonces les hice aquí los involucré en el proyecto y pues realicé también lo que era la propuesta de diseño interior, como pueden ver acá. Aquí simplemente están algunos resultados y pues ya, no sé si tengan dudas de pronto. ¿Podemos ver la anterior, porfa? La que está con el... Esa. Ese Ergoman o Oscar, no sé si allá también lo llaman Oscar. eh, ese, digamos, el casco, todo eso, ¿usted lo diseñó, por ahí lo encontró, lo acomodó? ¿Cómo fue, digamos, la disposición de todos los elementos? Digamos que el programa ya tiene unos modelados, o sea, el programa tiene ya una biblioteca virtual, que son de ellos, donde tienen también unas estructuras, digamos, por ejemplo, para esta estructura de alambre, también tenían una de un auto deportivo, si no estoy mal, era una propuesta de fórmula, solamente en alambre para que uno lo usara de referente. Y también tienen otros modelados en cuanto a productos, tenían unos audífonos ya modelados para usarlos de base. En cuanto al Ergoman, ya tenían el Ergoman
pues modelado, uno simplemente lo manipulaba en cuanto a la postura que uno quería manejar. Y aquí, digamos, también algo muy chévere es que ellos tienen la interfaz permite colocarlo ya a toda escala. O sea, esto ya es, digamos que uno ya no tiene que preocuparse por si la escala de la persona está bien en relación en cuanto a la del auto, porque ya el software lo estipula y ya está todo proporcionado a las pues, medidas que uno tiene determinadas. Entonces el Ergoman ya fue el programa y simplemente la posición en la postura que quería ubicarlo y le coloqué este casquito de iPhone, que eso sí, pues yo lo descargué y lo coloqué ahí de más como detalle chévere. Gonzalo Pedrana está comentando cómo se llama el programa de modelado. Gravity Sketch. Ahorita lo escribo en Yo lo escribo. el chat. Ya. Gravity Sketch lo pueden conseguir en la tienda de Steam, en la plataforma de Steam de computador. Y ahorita, si no me equivoco, también tiene una aplicación que se llama igual, pero es para iPad. Solamente es para iPad, lamentablemente. Y también es gratis. Y también permite hacer modelados chéveres en 3D. Ya estoy respondiendo. Voy a dar el link que acabo de encontrar de Gravity Sketch. Bueno, Felipe, pero entonces si quiere, pues yo no sé, yo propongo retrocedamos porque pues para como desde el comienzo, no sé si usted tenga otros proyectos que nos pueda mostrar de producto en la nacional para que luego ya pues vengamos a este, sobre todo para ver su proceso, algo que usted nos quisiera comentar igualmente. Sí, digamos que en cuanto a proyectos que hice en la Nacional, pues hice, o sea, en la Nacional hicimos muchísimos proyectos diferentes. Los mejores los coloqué, son como 3 o 4 que a mi parecer son los más interesantes. Este, por ejemplo, fue un proyecto que hicimos en colaboración con mis compañeros, que era el diseño de un dron raya juguete, más que todo en lo que era para entretener a los chicos pequeños. Y digamos que obviamente al inicio, o sea, digamos lo bueno en la universidad, si están estudiando o si ya acabaron el estudio, es que uno puede explorar todo lo que uno quiera sin compromiso, o sea, uno puede hacer proyectos en cuanto a cualquier temática sin necesidad de comprometerse a trabajar en eso en el futuro. Yo pasé por lo que era diseño de morrales, diseño de un vehículo también de cortamilla, que ahorita lo muestro si encuentro los archivos, pues el diseño de este dron, hicimos también diseño en cuanto a sistemas. O sea, digamos que lo bueno del diseño es que tiene una infinidad de contextos diferentes en los que uno puede desempeñarse. También está la parte de diseño de la ergonomía, que es muy importante, y pues bueno, una infinidad de escenarios. Yo me enfoqué más que todo en lo que era diseño de producto, y pues ya hice diferentes como énfasis a lo largo de la carrera. Hice este proyecto, más o menos eran un semestre casi de trabajo donde se parte el concepto, o sea, que está detrás del proyecto, a lo que es ya el resultado, el modelado final y pues imágenes. Entonces digamos que algo que aprendí muy importante es que no es solamente diseñar algo bonito, sino algo útil y que tenga sentido. O sea, ¿qué me ofrece este producto que los demás no lo hacen o que no existe en el mercado? Entonces, digamos que esa es como la razón de un proyecto, o sea, qué es lo que realmente importa, que obviamente la estética es muy importante, pero también todo lo que está detrás de este objeto bonito. Entonces, digamos, este fue simplemente un dron donde también se manejaba la realidad virtual para que las personas pudieran usarlo como un circuito. Y pues esto lo hice con mis compañeros. Aquí también al inicio sufríamos muchísimo con el modelado 3D porque pues no dominábamos de todas las herramientas y está bien, o sea, es parte del proceso. Nos dividíamos que, bueno, yo era bueno dibujando, mi amigo era el bueno modelando, los otros chicos eran encargados de la parte de hacer la publicidad y así. O sea, todo es, uno no tiene por qué ser bueno en todo. Uno tiene que buscar también con quién uno se alía para poder crear un buen grupo de trabajo. Este, por ejemplo, fue un diseño para Rappi Morral, bueno, inspirado en Rappi porque pues, no fue nada oficial, donde simplemente buscábamos hacer lo que era un diseño para la Rappi Tendera, o sea, para más que todo para el mercado de las mujeres, que era muy desatendido en cuanto a la ergonomía en los morrales, porque pues se manejaba lo que era la ergonomía del hombre y esto generaba una serie de problemas en cuanto a la espalda, esfuerzos, cargas y todo este tema.
Este proyecto, si no estoy mal, apareció en unas noticias una vez en el Nacional que pues los Rappi llegaron a conocerlo y simplemente fue el diseño de obviamente la parte estética como comento, pero también todo lo que ofrecía. Entonces hicimos Ah, un trabajo de campo, lo hicieron real. lo hicimos real, sí, digamos que este Bueno, fue uno de los pocos que logramos llevarlo a un producto real para comprobarlo. ok, Y perdón si me adelanto, es que me emocioné. ¿Nos podría comentar todo ese proceso de desarrollo del producto? sí, o sea, digamos que al inicio, por ejemplo, o sea, hay diferentes formas de comenzar el proyecto. En la Nacional, pues obviamente como es universidad, le colocan a uno el caso de estudio. O sea, le ponen a uno el caso de estudio en el cual uno debe trabajar. Yo creo que acá tengo los archivos, ahorita los puedo buscar rápidamente y les muestro todo desde ceros, cómo fue que se surgió el diseño, pero nos daban al inicio unas pautas donde teníamos que empezar a trabajar. Hicimos una primera parte de bocetación con mis compañeros, donde hacíamos todo lo que era la ideación, o sea, identificar cuál es el problema que queremos atender. Después de eso hacemos la primera parte de bocetación, cómo podemos hacerlo. Después de eso también la parte de comprobar si nuestras ideas, porque digamos que un diseñador no puede bocetar todo desde la comodidad de su casa, tiene que salir a comprobar si realmente lo que está diseñando es útil. Entonces hicimos una serie de entrevistas en las calles ahí con las rapitenderas para ver si realmente lo que pensábamos era cierto. Después de eso hicimos lo que era la parte de bocetación, desarrollo con los profesores, con la presentación. Otra vez recibíamos feedback, seguíamos trabajando y digamos que algo que recalca mucho la Nacional son las comprobaciones físicas del producto. Aquí digamos, bueno, aquí ahorita en este proyecto creo que es muchísimo más claro las comprobaciones. En este de acá, ya vuelvo ahorita a Rappi, sino aquí solamente rápidamente para mostrarles. Donde las comprobaciones que era más que todo para ver si no solamente la forma, sino también lo que es el producto como tal, es lo que uno pensaba en cuanto a la ergonomía. Aquí, por ejemplo, esta fue una olla, bueno, con unos atributos específicos, donde queríamos que la ergonomía también fuera mucho más fácil para las mujeres. Hicimos prototipos en MDF, en arcilla, en plastilina. Acá está. Entonces, digamos, hicimos una serie de diferentes modelos, de diferentes productos, de diferentes escalaciones del producto, donde comprobábamos si realmente estas propuestas eran útiles y si no, pues cómo podíamos mejorarlas. Entonces íbamos a la cocina, les mostramos el producto, ellas la comprobaban diferentes esfuerzos, le colocábamos cargas, que se rompía, que no se rompía, y llegamos a lo que era ya una propuesta final de producto. Vean, digamos acá, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que aquí estábamos súper nerviosos porque se nos rompió la palanca atrás. Las profesoras estaban mirando, pero pues nada, todo es parte del proceso, todo se sufre, pero se goza. Y, bueno, aquí digamos de vuelta lo que es el del morral de Rappi. Les muestro rápidamente el video donde se explicaba el problema. ¿Ahí escuchan? Sí, ¿cierto? El audio del video no, o no sé. No lo escuchan. Mm, No. ¿no? Bueno, ahí les podría compartir ahorita el link que tengo también, lo tenemos montado en YouTube. Vengan, rápidamente busco los archivos iniciales de ese trabajo que hicimos. Digamos que toda la parte o sea, generalmente un proyecto de diseño se demora alrededor de 6 meses más o menos, los académicos, pero o sea, cada parte tiene su tiempo específico. O sea, aquí, por ejemplo, uno aprende bastante, si no me equivoco, era PP3. Permítame un segundo y busco los archivos. Rappi. Aquí está. Entonces, bueno. ¿Dónde está?
Bueno, ahorita lo busco mejor porque no los encuentro los archivos iniciales que hicimos de bocetación. Y este también. Entonces, digamos que cada proyecto tiene, como estaba diciendo, sus fases iniciales, o sea, cada momento, cada fase tiene su específico tiempo y tiene que terminarse, o sea, en cada momento tiene que hacerse unas ciertas tareas y tiene que cumplirse de esa manera. O sea, al inicio puede que uno quiera lanzarse lo que es la parte de bocetación, pero uno primero tiene que pensar lo que es el concepto y tenerlo de manera muy clara, o sea, uno no puede saltarse eso porque si no después uno tiene problemas en cuanto al desarrollo del producto y, y uno tiene que hacer muy bien cada fase, o sea, al inicio uno quiere bocetar, pero primero el concepto, el desarrollo de la idea, después de eso, por ejemplo, esta fue una presentación que hicimos en cuanto solamente la parte de la propuesta de lo que vamos a hacer para las rapitenderas. Entonces aquí se hacía simplemente lo que era la definición del morral, que íbamos a manejar en cuanto a la tecnología que queríamos implementar, el perfil que teníamos estipulado, digamos, después teníamos lo que era la matriz de empatía, que era simplemente la forma en la que hicimos la investigación con las rapitenderas en la calle. Entonces aquí se estipuló lo que son objetivos generales y específicos del proyecto, o sea, qué queremos lograr con este proyecto y cuál es la idea final del proyecto, cuál es el objetivo final. Hicimos simplemente una exploración acá pues, de lo que eran las primeras propuestas, el perfil de la usuaria que teníamos idolatrado en cuanto a la rapitendera, una mujer adulta trabajadora, visión domiciliaria de 25 a 35 años. Y digamos que todo esto está bien al inicio, pero uno tiene que ir a comprobar si realmente es así en la calle, o sea, si realmente en el contexto en el que uno quiere diseñar, así es como está surgiendo la situación. Hicimos, bueno, aquí lo que era simplemente, esto fue parte de la exploración en Bogotá, si realmente lo que pensábamos era realidad, buscamos los problemas vitales de los morrales, o sea, qué es lo que estaba fallando, en lo cual nuestro diseño podía mejorar. Hicimos también aquí pues lo que más decían las rapitenderas, que las maletas eran pesadas, que eran feas, que golpeaba mucho la espalda, que digamos la calidad no es buena, que se desteñía, se rompía y todo este tipo de elementos. Digamos que toda esta información, todos esos insumos permitían que tuviéramos ya una idea mucho mejor de lo que íbamos a hacer a futuro. Entonces, por ejemplo, ya sabíamos más o menos qué es lo que queríamos trabajar, entonces qué era lo más importante en el proyecto, que era la comunicación, o sea, porque el celular era la herramienta básica de los rapitenderos, la resistencia, que el morral aguante, que el morral fuera lo suficientemente fuerte para que pudiera hacer todos los domicilios sin problemas. Y digamos acá este insight, que las personas fueron las que nos lo dijeron, obviamente pues también lo que es los maquillajes y elementos personales de ellas que necesitaban todo el día. Entonces, digamos que todo ese tipo de información nos permitieron ya tener un mercado mucho más, una idea mucho más clara de lo que queríamos ofrecer con el producto. Compramos un morral y lo desarmamos por completo. Miramos de qué estaba hecho, cuál era el material, por qué estaba fallando, qué tipo de costuras tenía, por qué la gente no estaba contento con él. Y hicimos una ingeniería inversa, o sea, lo desarmamos por completo y definíamos qué componentes eran los que fallan de manera crítica en este proceso. Este proyecto lo hicimos, si no estoy mal, en el 2016, fue antes de hacer el diplomado con Lupo. Y pues nada, eso se nota mucho la evolución de cómo uno va trabajando con el tiempo. Y no se da cuenta, digamos que todo esto, a medida que uno va haciendo mucho más proyectos, uno se da cuenta de que uno ya es mucho más detallista con las cosas, uno ya percibe estos pequeños detalles en cuanto a los proyectos de manera mucho más fácil y ya de manera intuitiva. Esto fue una investigación de los mercados que ya tenían un morral que podía solucionar este tipo de alternativas, de propuestas. Entonces, ¿qué ofrecían ellos que podíamos nosotros mejorar? Simplemente también hicimos esa exploración y pues ya, digamos que eso fue esa presentación. Y bueno, esta fue una pregunta clave que teníamos. Después de eso fue la parte de la bocetación, pero que no tengo los archivos. Y llegamos al resultado final, que era ya la maleta, el prototipo como tal.
No sé si tengan duditas de pronto por allá, Alejo, que me esté saltando, o pues no sé. Pues de hecho, está bastante bien esa parte, digamos, metodológica. A mí, la verdad, era también con ánimo de descubrirla. También como que mi pregunta iba hacia la parte del desarrollo mismo del producto, o sea, en que, cómo fue, digamos, ustedes como diseñadores, cómo establecieron los patrones, cómo contactaron a los proveedores, cómo fue, digamos, esa ejecución porque pues digamos aquí obviamente a nivel metodológico vemos el proceso del por qué, porque pues, Ujú. yo veo la maleta y se me hace, pues, bueno, obviamente se me hace genial, ¿no? Entonces me gustaría como entender ese proceso productivo, digamos. Pues digamos, cuando hicimos, bueno, cuando ya teníamos un diseño final, que fueron estos bocetos de acá abajo, que era simplemente los mockups de la idea, buscamos en Bogotá o sea, una persona que pudiera ser capaz de hacer el prototipo y nos permitiera hacer cambios con el tiempo. Entonces compramos las telas de manera, o sea, compramos toda la materia prima porque ya sabíamos qué era lo que, cómo estaba compuesto la maleta por esta ingeniería inversa que hicimos, que lo desbaratamos, entonces más o menos sabíamos qué materiales comprar, los compramos, los llevamos todos a donde esta persona que habíamos contratado y realizamos una serie de prototipos. Hicimos primero uno que era en policarbonato, o sea, estas láminas de policarbonato cubiertos con tela, que simplemente era para probar si realmente las cargas soportaban. Y después de eso hicimos ya otro modelo que era casi el final, con acabados para mostrar a los profesores, donde les explicábamos cómo era que cada material se ajustaba y cómo cada material funcionaba. Si no me equivoco, acá tenía una serie de fotos de esos prototipos. Eh, no, creo que no. Pero bueno, digamos acá, por ejemplo, esto fue con el penúltimo modelo que les comento, o sea, lo llevábamos a donde la servilleta, o sea, primero, o sea, digamos lo que les comentaba, es muy importante hacer el diseño, pero también comprobar si el diseño está haciendo, si está funcionando como uno tenía pensado. Entonces hacíamos el modelo, las ideas y llevamos este producto, este prototipo, a donde nuestro usuario para que ellos nos dijeran también qué era lo que ellos sentían con la maleta. Entonces hicimos una serie de, pues íbamos a las calles y les mostramos el morral, nos decían, sí, es muy chévere, no nos gusta, el color no es lo que esperábamos, las proporciones son las adecuadas, y después de eso llegamos al resultado final, donde ya poníamos en práctica y en prueba si todo lo que habíamos hecho era realmente lo que teníamos pensado. Entonces hicimos unas pruebas en la nacional con el morral, donde colocábamos los productos dentro y pues simplemente hacíamos el recorrido para ver si se dañaban, si se dañaba alguna costura, si tocaba reemplazarla. Habíamos inventado este módulo de pizza que al final no fue lo que esperábamos porque digamos que el ángulo no era el adecuado, pero bueno, fue una propuesta en la que nos arriesgamos, comprobamos y al final nos dimos cuenta que no servía, pero se podía mejorar. Entonces, digamos que eso también pasa muchas veces en lo que es el proyecto de diseño, que uno al final, después de mucho esfuerzo y compromiso y de haber hecho todo el diseño, uno se da cuenta que no sirve. Pero eso también es algo muy, o sea, también es información muy valiosa, porque uno sabe cómo se puede mejorar. Y pues nada, eso fue con mis compañeros, éramos integrantes de 4. Generalmente el diseño no se hace solo, se hace con muchas personas colaborando en cuanto a las ideas, como les comentaba, para que todos pudiéramos contribuir con el diseño y con las propuestas, con el modelado 3D, con el prototipo y seguimos con ese resultado final. Con el señor Le, pues digamos que hicimos varios prototipos y todo el tiempo íbamos en las noches, trasnochábamos con él para decirle cómo hacer bien las costuras, hicimos todo el proceso junto con él y pues al final el resultado que fue bastante bueno. Hicimos una exposición ahí en la Nacional, que se hace de manera semestral, que es donde encuentra más diseño y pues que en el resultado que es aquí está, el que les muestro por acá. Este fue el modelado 3D y pues quedó ya el morral después listo y hecho para guardarlo, porque pues nunca se usó como tal. Y pues bueno, ¿qué más les tengo por acá de proyectos de la Nacional? Bueno, pero pues, Hicimos, súper bien, porque más que guardarlo, creo que es un proceso académico muy interesante la validación de esos procesos con
con las prácticas reales, o sea, pues no reales, porque todo es real, ¿no? No, Claro, claro. sin ir a filosofar, sino creo que el hecho de que uno tenga la oportunidad de interactuar con proyectos que están dentro de las actividades diarias de una empresa o de un consumidor o de un servidor, etcétera, hace que el proyecto tenga una validez muy interesante y sobre todo para una persona que está en proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, digamos que todas, o sea, digamos que el hecho de que uno en el proceso de aprender que el diseño no es solamente hacer un dibujo bonito, porque eso es lo que pues se vende muchas veces por cuando uno ve Instagram, que son dibujos súper bonitos de producto, es, o sea, el diseño es básicamente diseñar para gente humana, o sea, para humanos, y eso implica tener que ir y comprobar no solamente la ergonomía, que es también súper importante, sino también que lo que se está diseñando realmente funciona en un contexto real, porque uno cuando hace el proyecto, pues ahí están estas circunstancias perfectas, donde no hay cero desgaste, no se daña nunca, el color se mantiene perfecto. Entonces es muy importante siempre ir a comprobar lo que uno hace y cómo se comporta este diseño que uno tenía pensado de manera en un contexto pues ya real, donde se ensucia, donde se desgasta, se daña el material, se rasga, hay gente que no lo usa de la manera adecuada. Entonces digamos que todo esto es muy importante en cuanto al aprendizaje, o sea, en cuanto a obtener este aprendizaje, porque como les comentaba ya uno, pues digamos ya yo fácilmente, bueno, no fácilmente, pero ya de manera mucho más intuitiva, logro detallar cosas en los proyectos que voy realizando, más estos insights, estos elementos que son importantes, que ya sé que van a suceder de esta manera o de esta y puedo ya abarcarlos sin necesidad de ir a comprobarlos como tal, porque ya tengo la experiencia acumulada. Este fue un proyecto para el Jardín de Niños de la Universidad Nacional, que es el de las ollas, también en la parte de la ergonomía, y queríamos pues simplemente mejorar lo que era el uso de los productos dentro de la cocina. Diseñamos esta olla que se dividía en tres partes con una estufa de inducción para que tuviera mucha más eficiencia en lo que era la cocción de los alimentos. Y aquí, Esa olla está súper bonita, muy sí, bonita. ahí Totalmente. digamos con la forma, me acuerdo perfecto que cuando empezamos a bocetarla parecía un pingüino por el piquito de acá, Sí, pero a medida con el tiempo se hizo mucho más detallista y quedó mucho más tiene, estilista. tiene un family feeling con la cafetera. Bastante Sí, bueno. tiene cara, tiene cara. Em, digamos que también con esta olla algo muy chévere, no solo fue simplemente, o sea, digamos que el Rappi Morral fue el primer producto, el primer proyecto que llegó a la realidad como tal en un producto tangible. Y esta olla fue el segundo producto que llevamos a la realidad, pero también que logró cumplir lo que estábamos pensando, o sea, logró satisfacer de manera completa todo el diseño que habíamos hecho. Al final se hizo una prueba y pues funcionó de manera como teníamos diseñada y eso es un alivio gigante poder ver que el diseño de uno que uno tenía pensado, que al inicio solamente eran unas ideas abstractas volando ahí en el subconsciente de uno, realmente sí era lo que se estaba pensando. Y pues ya, aquí en los propuestas de valor, los renders, digamos que eso sí siempre, cuando se hacía el proyecto, cuando se hacía la primera parte de bocetación y se llevaba a las personas a las que uno iba a diseñar, obviamente es muy complicado algunas veces explicarles lo que uno tiene en la cabeza al usuario solamente con un dibujo. Entonces uno tiene que recurrir a muchas herramientas diferentes para que ellos logren entender cómo lo que uno está pensando, hacer modelos en plastilina, hacer pues también los dibujos funcionan o hacer modelos con ellos de manera en vivo y en directo con palitos de MDF y con pistola de silicona. Entonces digamos que todas esas herramientas para lograr llevar las ideas a la realidad son muy importantes. Si no las va aprendiendo, o sea, en el camino eso es un proyecto, un paso a paso con ellos y al final pues toda la información que ofrece el usuario es súper valiosa, eso es lo que uno más debe valorar en el proyecto. Y pues ya, esos son los tres más importantes que tengo por acá de la nacional. De los demás son proyectos propios.
Bueno, no sé si hasta este momento, antes de ya yo creo que retomar de nuevo el proceso de Volkswagen y eso, alguien tiene alguna pregunta o inquietud que le quiera comentar a Felipe. También recuerden que es importante no solo pues entender estos procesos creativos y procesos metodológicos y herramientas que se usan, sino también pues el mismo Felipe sigue siendo una persona, entonces le pueden preguntar pues cómo fue su proceso para irse a Alemania, qué fue lo que, cómo se preparó, por cuánto tiempo, bueno, etcétera, ¿no? O cómo ha sido su proceso de adaptación. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, siéntanse libres en preguntar. Sí, sí, de una, si tienen dudas o pues, alguna inquietud, si están en proceso o que tienen pensado hacer este proceso, con mucho gusto ayudar en todo lo que pueda. Bueno, mientras tanto, aquí rápidamente les muestro un poco, esto eran los proyectos que yo hacía en mi tiempo libre, digamos que el hecho de que cuando uno quiere algo, o sea, al que le gusta le sabe, cuando uno quiere hacer algo, uno realmente le invierte tiempo propio en hacer estos sueños realidad, pues estos proyectos de manera real. Entonces, digamos que yo en mi tiempo libre estaba con la Nacional, con todos los proyectos de la universidad, pero también en mi tiempo libre empezaba a explorar dibujo, y dibujo vegetación de autos, que era como en esa época lo que me llamaba la atención antes de hacer el diplomado, y hacía muchos bocetos, proyectos, ilustraciones rápidas, donde simplemente era la práctica, o sea, obviamente práctica y experticia con el software, con el programa, pero también mejora las habilidades, no solamente de ilustración, sino también en cuanto a la forma en la que uno piensa y esa agilidad que uno tiene mentalmente de hacer formas chéveres y toda esta vuelta. Entonces, pues esto fue un poco, esto digamos, fue un poco lo que eran mis dibujos día a día Yo en mi tiempo libre. me acuerdo de los bocetos en rojo que tenía por ahí. Sí, de los carritos. Carlos Fon que está preguntando, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo ve el papel del diseñador en el futuro? En el futuro, digamos que aunque está toda la parte de automatización y también lo que es la inteligencia artificial, que mucha gente dice que eso va a superar al humano, yo creo que el diseño como tal, como es algo mucho más creativo, o sea, como no es algo tan técnico de repetir y al repetir se aprende, sino es algo que uno tiene que realmente, tiene esa parte de creatividad, del pensamiento humano que no se puede explicar. Yo creo que el rol de diseñador en el futuro es súper relevante. Me acuerdo que un amigo, cuando estábamos en una exposición, estábamos viendo como los picos de descubrimientos que sucedían con el diseño en los últimos 10, 15 años, y realmente el diseño, o bueno, lo que es la parte de la creatividad humana, es irrepetible. O sea, el humano tiene esta habilidad increíble de crear cosas que yo no creo que, o sea, obviamente ahorita hay software, por ejemplo, que pueden hacer un diseño de un vehículo muy rápido, basándose en muchas otras fotos de otros vehículos similares y los combina y hace estas ilustraciones bien bacanas, pero obviamente tiene que tener toda esta base de datos detrás. Y sin esta base de datos no es capaz de generar. En cambio, el humano, la creatividad, que es algo que es inexplicable, surge, obviamente no tiene su experiencia, pero surge de la misma persona. O sea, si a mí me quitan no sé, yo no necesito una serie de imágenes y fotos al frente mío para poder crear estas ideas. Algunas veces, digamos, me ha pasado muchísimas veces, y también estoy seguro que a Alejo también le pasa, que uno se va a dormir o está durmiendo y pum, le llega a uno una idea de un auto, de una luz, de una posterior, que uno dice, uff, o sea, esto, yo no, o sea, llegan ideas de la nada, sin ninguna explicación del horizonte astral, llega la idea magnífica de una forma o que le soluciona a uno un proyecto, un problema específico. Digamos que esta creatividad espontánea es, yo creo que irrepetible. El rol de diseñador va a seguir siendo súper importante o más importante, yo creo aún, que hoy en día. Yo creo que el diseño aún es muy joven en cuanto a la implementación a nivel mundial, el día a día. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dale, Hágale, dale. hágale. Hola Felipe, es que yo llegué un poco tarde a la reunión, pero
yo tenía entendido que, bueno, tú estabas en Alemania y ibas a entrar a Volkswagen a trabajar. Eh, es la pregunta sobre cómo, qué tan difícil es como entrar a una universidad en Alemania. ¿Qué se Digamos que el proceso necesita y eso? pues digamos, lo primero que es clave, el idioma, o sea, para Alemania, para el gobierno alemán es súper importante y es la prioridad el alemán, o sea, aprender el idioma con un nivel, depende de lo que uno va a estudiar, en el caso del diseño, si no estoy mal, exigen un B2, que es el manejo del idioma, o sea, esta es el requerimiento base para poder entrar a cualquier universidad en Alemania. Obviamente, si tú ya estás siendo estudiante de alguna universidad en Colombia o otro país, esto aplica para cualquier universidad de cualquier país, puedes proponer venir estudiante de intercambio, que ya es una modalidad diferente. Pero bueno, también para aclarar tu duda, yo estoy ahorita en Alemania, soy estudiante de intercambio, llevo aquí desde el año pasado, estoy acabando mis estudios aquí en Alemania y digamos que todo el proceso de aplicar pasó primero por lo que era la embajada de Alemania en Colombia. O sea, yo hice el contacto propio con la universidad que me interesaba, que es la aquí de Magdeburg. Les comenté mi caso, o sea, eso es tocar puertas por todo lado, o sea, por donde uno crea que es posible, tocar puertas sin ningún miedo, o sea, eso uno tiene que, aunque uno crea que su dibujo no es lo mejor o que el trabajo que uno cree no es lo suficiente para poder aplicar estas oportunidades, o sea, eso no es real, o sea, lo que uno tiene, uno debe estar orgulloso de lo que uno ha hecho, del esfuerzo que uno ha hecho para conseguir este resultado, y uno debe simplemente enviar sus imágenes, sus sketches, preferiblemente portafolio, sería lo idóneo, y tocar puertas por cualquier lado que no sea posible. Ya una vez uno tiene este contacto con la universidad, uno va a la Embajada de Colombia y, bueno, les escribe principalmente y uno hace una cita, una agenda, una cita donde le dicen qué documento necesita, si ella tiene un alemán, qué recursos, porque digamos que no es fácil económicamente venir aquí a estudiar a Europa porque pues, la calidad de vida en cuanto a precio es mucho más elevada. Entonces, si uno cuenta con una beca, si uno no tiene cuáles becas les funcionan a uno que no puede aplicar, ¿qué más? También por la parte de la visa, y pues ya, o sea, cumplir esos requerimientos, uno va de la embajada, a la embajada de Alemania en Colombia, muestra esto, muestra la carta de aceptación de la Universidad de la Alemania y ya, le dan a uno el apoyo pues para que uno venga aquí a Alemania. No sé si respondo tu duda. Sí, y tengo otra que se me surgió. Cuando te comunicaste con la universidad, ¿estabas en Colombia o en Alemania? En Colombia, o sea, todo este contacto lo hice desde Colombia cuando estaba estudiando en la Nacional. Eso fue como en cuarto semestre que empecé, no mentira, como desde segundo semestre empecé a escribir correos, o sea, en este proceso me demoré cerca de 3 años, o sea, solamente escribiendo correos y diciendo, o sea, todo el tiempo, la mayoría de veces me decían que no, que por este caso o por este otro no me podían recibir, pero yo creo que me demoré por ahí 2 años y medio solamente contactando universidades y después ya apliqué y pues salió todo a favor y logré venir aquí a Alemania. Ok, ok, gracias. Darle con gusto. Bueno, ¿Sigo con el de Volkswagen? sí, hágale si quieren, póngalo. Bueno, vale aclarar que nosotros mencionamos que tienen la posibilidad de hacer un stage o unas prácticas en Volkswagen. Ahora, Sí. eh, Oscar, bueno, Samuel y Oscar son estudiantes del diplomado, ¿no? Entonces, Oscar, ¿cómo estás, Felipe? ¿Qué diferencias y similitudes has notado entre diseño industrial y diseño automotriz? Similitudes, digamos que, por ejemplo, o sea, muchas veces cuando uno aplica un máster de diseño automotriz, dicen que uno tiene que haber tenido un estudio previo, experiencia en diseño industrial o en diseño de producto, porque también está este bachelor que aquí en Europa que es muy normal. Digamos que esto surge porque como la construcción que uno tiene desde la academia como diseñador independiente del contexto, o sea, de industrial o diseño automotriz, uno genera este pensamiento en cuanto al proyecto como
esta serie de pasos, una secuencia de trabajo que lo permite a uno llegar a este resultado final. Entonces, digamos que similitudes, yo diría que la concepción del proyecto y la metodología que uno maneja. Obviamente cada uno tiene sus detalles de manera minuciosa, pero en general la forma en la que uno trabaja en un proyecto, determinando objetivos, primeros bocetos, comprobaciones, exploración formal, referentes, búsqueda de competencias en cuanto al mercado, definición de usuario, todo esto es muy relevante en ambos contextos, en cuanto a la parte de autos como diseño, como en la parte de productos, porque al fin y al cabo el auto es un producto pues de mayor escala, o sea, el diseño industrial y el diseño en general puede aplicarse desde lo que es una cuchara hasta el diseño de yates y de barcos, que también Alejo ahí tiene unos contactos bien interesantes que nos podría contar. Pero sí, similitudes en cuanto a la concepción del proyecto, digamos también lo que es el manejo de software, es muy parecido, o sea, el manejo de Photoshop, manejo de Illustrator, esto sí o sí lo piden casi siempre para cualquier trabajo, el manejo de un buen software. Y las habilidades, diría yo, las habilidades que uno tiene como diseñador, habilidad de bocetación, no de bocetar bonito, sino de bocetar de manera que se entienda lo que uno piensa. Porque obviamente, cuando estaba en la Nacional, mis compañeros siempre decían que, bueno, yo dibujo muy chévere, y no sé qué cosa, pero yo les motivaba yo a que también dibujaran. Y decían, no, es que mis dibujos no son tan bonitos, mis dibujos son feos. Y yo, digamos que aprendí que, o sea, no existe un dibujo feo. Un dibujo feo podría ser un dibujo que no logra expresar lo que el artista quiere mostrar. Pero mientras que se entienda la idea, y mientras se entienda la intención de lo que uno quiere comunicar, ese diseño, ese dibujo funciona y es igual de válido que un diseño en hiperrealismo con carboncillo de 5 horas, pues. Sí, yo diría que esas son las similitudes. Manejo de herramientas, la concepción del proyecto, como la metodología que tiene el diseñador y ya. Listo, súper. Entonces, pues, Felipe, yo creo que para ir cerrando, si quieren, pues volver a contar un poquito el proceso para los que llegaron un poquito tardecillo de Volkswagen nuevamente y pues ya yo creo que pues, sería la última fase de la charla para que igual recuerden pues aprovechar un poquito lo que Felipe ha experimentado, que igual a mi modo de ver en su corto trayecto pues ya empieza a tener un perfil, ¿sí? Eh, y tan solo quiero pues generar un paréntesis en cuanto a lo que por ahí preguntaban en cuanto a cuál es el futuro del diseño, cuál es la diferencia entre diseño industrial y diseño automotriz. Y yo solamente invito un poco a que hagamos la reflexión de que el diseño ya no es solo diseño industrial o diseño para fabricación. El diseño, sobre todo las grandes consultoras desde hace mucho tiempo, hace 20 años más o menos, también el diseño también son procesos metodológicos para estudiar al humano, por eso se llama o Human Centered Design. Entonces, nosotros también los diseñadores tenemos la capacidad de generar, por decirlo así, no productos como los concebimos, algo tangible, sino productos intangibles, cualitativos, o sea, estudiando toda la parte cualitativa, no solo la cuantitativa como lo hacen los números, sino también lo hacen la calidad o las cualidades de las personas cuando interactúan. Por eso lo de user experience y todo eso. Y agrego que todas las herramientas digitales y virtuales y realidad aumentada y tecnológicas, porque pues ya no tenemos todo lo que es Big Data y todo eso, pues aumenta las posibilidades de interacción del diseño. Entonces el diseño ya no solo está limitado hacia la industria, sino tiene muchos campos pues, por donde uno interactúa, ¿no? Entonces pues sería solo eso pues con ánimo de agregar. Sí, digamos que cuando yo empecé a estudiar diseño, o sea, al inicio, cuando estaba en el colegio solamente me gustaba dibujar, tenía claro que solamente me gustaba dibujar, pero cuando empecé a estudiar diseño quedé impresionado de la cantidad o sea, el diseño puede aplicarse en cualquier contexto, sea desde, yo qué sé, la medicina, que también es muy importante, hasta el derecho incluso, o sea, el diseño independiente, diseño de producto, diseño industrial, diseño gráfico, que obviamente también entra, diseño de autos, puede implementarse en una infinidad de contextos. O sea, ya depende obviamente del gusto que tiene cada uno, la orientación en cuanto a
a los hobbies que uno tiene, pero el diseño se puede aplicar en cualquier contexto. Entonces me hace que es súper, súper chévere. Bueno, aquí rápidamente, para los que acaban de llegar, les estoy mostrando aquí el último proyecto que realicé el semestre pasado aquí en la Universidad de Alemania. Teníamos el caso de estudio de Volkswagen. O sea, no es un proyecto oficial con Volkswagen, sino simplemente era el caso de estudio. La idea era crear un vehículo a futuro en cuanto a qué va a ser la movilidad en el futuro para las personas y para digamos que todo lo que estamos viviendo de una ciudad, de pronto un futuro en el espacio con todo lo de Elon Musk, que se me hace que es súper interesante. Entonces, bueno, esa fue la idea. Aquí fue el caso de estudio que simplemente yo quería de manera personal cambiar un poco lo que es el paradigma del vehículo, o sea, lo que se concibe como un vehículo de 4 ruedas que está compuesto por elementos muertos. El concepto que manejé era un organismo más que un producto, donde ya en el futuro no estaremos interactuando con productos muertos, porque pues al fin y al cabo el celular o los computadores o todo lo que nos rodea son materiales muertos que han sido procesados y están compuestos por pequeños componentes que interactúan entre sí, pero digamos en el futuro está toda esta propuesta de que van a ser más elementos vivos, que realmente tienen elementos vivos en el material y estarán compuestos por sistemas como el cuerpo humano, por el sistema óseo, sistema nervioso, sistema muscular, la parte neuronal, todo esto es súper interesante y esto fue lo que manejé para el auto. Este fue el primer proyecto, la ilustración que hice. Como les decía a los chicos que ya estaban desde el inicio, uno al inicio tiende a casarse con las ideas que uno diseña, pero pues obviamente el resultado final fue totalmente diferente a esta primera propuesta que hice. Se definió lo que era un futuro, un contexto específico, donde se proponía no solamente en cuanto a la movilidad, sino también cómo la gente piensa y actúa, en cuanto a qué variables son las que influencian de manera directa o indirecta lo que estoy diseñando. Se hizo un storyboard donde se vende la idea de qué se quiere ofrecer con este vehículo y cómo la persona interactúa con el auto. Y digamos que aquí rápidamente hago el paréntesis, que recuerden que el diseño está siempre, o sea, el diseño es la razón del diseño es que se diseña para el humano, o sea, para la persona. No es simplemente diseñar por diseñar, se diseña para una persona que tiene esas características y que tiene esas necesidades. Entonces el diseño siempre está a servicio del humano que uno diseña. Esta fue la primera parte de bocetación, de exploración formal. Yo definí una serie de imágenes que consideraba que eran las más acertadas en cuanto al lenguaje que quería manejar en el proyecto. Al inicio se hizo unas ideas súper voladas en cuanto a formalmente hablando, o sea, ideas muy, digamos que fuera de lo común, ya que es bueno poder tener este nivel súper alto o elevado de exploración formal para luego ir decantando. Aquí fue la parte de ideación, la parte de detalles. Hice esta propuesta de estructura ósea para el auto, que era más que todo el chasis, como se considera ahorita, el chasis de metal pasaría a ser esa estructura ósea compuesta de microorganismos, propuesta frontal, propuesta posterior, y aquí ya lo que era la parte de cómo interactuaba el humano con el auto, y un poco más de detalles de la carrocería. Exploración formal, siempre se hizo cambios todo el tiempo, la propuesta de diseño interior, qué alternativas y variaciones de la forma. Digamos que uno aquí en toda esta parte, uno tiende a caer siempre en la misma forma, pero el hecho de que uno se force a crear esta nueva estética ayuda bastante a que uno también vea de manera diferente el proyecto. Y siempre pasa, siempre sucede eso. Uno al inicio está casado pero con la idea, pero después ya uno se da cuenta que es totalmente diferente. Variaciones de la estructura ósea, propuesta final de diseño. Esto ya simplemente son los key sketches donde se comunicaba qué era lo que quería hacerse con el auto, cómo funcionaba la entrada del vehículo. Y esto ya fue la parte modelado 3D con el programa que les decía que era Gravity Sketch. Yo considero que a futuro la realidad virtual es súper potente, no solamente para la parte de modelado, sino también para la parte de vivir el producto. O sea, ya en el futuro puede que ni siquiera tengamos que ir a un local para ver el producto o el auto, sino simplemente no se ponen las gafas, entra a un lobby digital y ve el auto y de todas las formas dice, sí, me gusta, lo compro de una, me llega por partes a mi casa y listo, todo bien. Entonces, digamos que estos software, uno siempre tiene que estar al tanto de los software que van lanzándose con el tiempo
y probando si le gusta a uno, si no le gusta a uno. Digamos, yo me considero muy malo con la parte de modelado 3D, siempre le tuve un miedo, soy más de la parte de ilustración y de bocetación, pero con este software me sentí súper conectado por la manera de la interfaz. Entonces simplemente es softwares o programas que ustedes consideren que son interesantes, probarlos y chequear si realmente son por lo suyo. Yo probé SolidWorks, no me gustó. Rhino, pues me sentí muy bien al inicio, después me encontré probé también Alias, pero es súper complejo de manejar. Entonces simplemente es probar cuáles software funcionan y cuáles no. Y este acá fue ya para cerrar, fue el resultado final del auto. Y simplemente pues se muestra lo que son los atributos del auto. No solamente es vender la imagen de que se ve bonito, sino que tiene detrás que lo diferencia de los demás. Entonces pues simplemente aquí aparece, como les decía, aquí digamos el concepto de la luz, por ejemplo, maneje lo que es la naturaleza, una luz bioluminiscente que surge de que las bacterias que están dentro del auto generan esta luz natural, por lo cual no tiene calor, todo el tiempo se puede generar sin necesidad de gastar energía el vehículo y pues todo este tipo de elementos. Y pues nada, aquí está la frontal, que esta es la que más me gusta de los renders que realicé. Y aquí la parte de diseño interior. Y pues ya, no sé si tiene con alguna duda de pronto o alguna inquietud. Bueno, no, pues mil gracias, Felipe. Mil gracias por esta charla. Entonces, antes de que pues yo tome la palabra, me gustaría saber que los que estaban aquí presentes tienen alguna inquietud o duda, o pues digamos que hasta por el momento todo muy claro. Listo. No, pues Felipe, voy a encender la cámara. Listo, listo. Espera que cómo hago para dejar de compartir. Okay. Esa. No, pues mil gracias, Felipe. La verdad, nosotros, pues de mi parte me siento como muy orgulloso de todo ese proceso que usted está generando. Creo que va muy acorde también como a los nuevos avances que el diseño, en el caso automotriz, como también unido hacia la parte de diseño industrial, como el diseño metodológico, van de la mano un poco de esos procesos. Creo que ese proceso, sobre todo de ir descubriendo nuevas herramientas que van como incrustándose dentro del mercado, es muy importante porque al fin y al cabo la formación también no es solo aprender, sino también poderse desenvolver dentro del mercado. Entonces, lo cual creo que pues las decisiones que ha tomado pues son decisiones muy interesantes y estoy seguro que dentro de poco pues vamos a verlas como empezar. Ahorita pues ya estamos viendo pues a verlas también crecer y seguramente pues después. Entonces pues a mí solo me queda pues decirle pues muchas gracias de verdad por esta charla y pues no sé si de pronto quieres cerrar con una apreciación o con un consejo pues para todos los que estamos como interesados en ese proceso, ¿no? No, pues nada, también agradecer por la invitación para hacer la charla. Al inicio me acuerdo perfectamente cuando estaba en Lupo y que me comentaba también el caso de Edgar o de el que también ahorita está enseñando botes, que se me olvidó el nombre. Y pues nada, o sea, o sea, cuando uno está al inicio del camino es súper chévere también pensar a futuro y ver cómo uno va evolucionando. Entonces, pues fue una experiencia súper chévere también el diplomado con Lupo. Y el consejo que yo daría, que es el más importante, es tocar puertas y no rendirse, o sea, tener una persistencia muy berraca y insistir hasta que uno consiga el objetivo que uno tiene. O sea, al inicio, muchísimas personas y circunstancias puede que no estén a favor, pero con el tiempo todo se da, si uno sigue trabajándole a la cuestión. Entonces, pues nada, persistir. Bueno, genial. Pues muchas gracias. Creo que usted lo tiene en el teléfono, persistir, no insistir. Se me hace muy sabio esa parte, porque pues hay que tocar puertas, pero la que se abra, ¿no? Hay que tocar muchas y ver cuál es la que se abre. Creo que lo de no insistir es muy sabio también. Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias, pues Samuel, Oscar,
que son de parte del diplomado, bueno, José, Jesús Duarte, y bueno, todos los que igual se conectaron. Vamos a poner esta charla pues en YouTube por si igual la quieren también compartir. Y igualmente pues decirles que nosotros vamos a abrir diplomado para el 14 de junio. Ese diplomado pues ya es el de mitad de año. Y pues bueno, como siempre pues estamos con Carlos Fonke y mi persona. De pronto pueda que exista otro asesor debido a que pues Carlos está con otro diplomado. Entonces ya también lo buscaremos para los que estén interesados. Siempre recuerden que son cursos personalizados, o sea, los hacemos como si estuviéramos en presencial, pero pues lo hacemos virtual. No es que mandamos a ponerlos a ver videos o cosas de ese estilo. Pues nos interesa siempre prestarles un buen servicio, la verdad. Nos interesa que ustedes salgan con un resultado, que nosotros los acompañemos y sean ustedes los actores obviamente propios de sus proyectos, ¿no? Esa es la intención, esa es también la filosofía nuestra en cuanto no solo a la personalización, sino de mantener una línea muy pura en cuanto a la ideación, o sea, de que venga propio de cada diseñador, ¿no? Entonces, pues mil gracias a todos y pues les deseo muy buena tarde, gracias a Felipe nuevamente, les deseo muy buena noche y pues bueno, pues mil gracias por todo y mucha suerte por allá. Vale, todo bien, con mucho gusto. Bueno, Gracias, Felipe. Vale, con gusto. chao, chao. Chao. Chao, profe.